Seguimos en la tertulia, estamos en jueves, 5 de mayo del año 2022. Nos acompañan aquí en estudios Martín Couto y Daniel Superviel, a distancia Cecilia Aguiluz y Juan Pedro Mir. La invasión rusa en Ucrania ya lleva 71 días. Ha dejado miles de muertos, más de 13 millones de desplazados. Ha provocado la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Además, el enfrentamiento entre estos dos países, dos grandes productores de materias primas y productos agrícolas, ha acentuado el incremento de la inflación en buena parte del mundo, ha llevado a los bancos centrales a subir sus tasas de interés. Ahora, pasan las semanas, pasan los días. ¿Cómo estamos viviendo los uruguayos esa guerra, la guerra en Ucrania? Varios de ustedes querían discutir a propósito de esta pregunta. Daniel, por ejemplo. Sí, yo siento que, estuve en Estados Unidos la semana pasada, siento que acá la estamos viendo demasiado de lejos la guerra. Y estamos ante una catástrofe humanitaria de ribetes bíblicos. Me salió poética la frase, pero quiero decir, estamos viendo algo que está cambiando la geopolítica mundial, está cambiando las relaciones de poder, está demostrando el ser humano en su peor cara. Estamos viendo en estos momentos un asedio a una fábrica de acero donde están masacrando a un grupo de personas que allí resisten. Cualquier comparación con la gesta de Paysandú no es casual. Y yo no sé si Uruguay, su gobierno, los medios de comunicación, quienes tienen algún monitor especial de todo esto. Está cambiando el precio de los fertilizantes, que yo no sabía que era tan importante a nivel mundial el cambio estratégico en los precios que está generando que no haya fertilizantes para poder producir. Eso está generando hambrunas en determinadas zonas del mundo. El precio del gas, el precio del petróleo, y bueno, y esos casi 8 millones de refugiados que están tensando todas las zonas fronterizas con Ucrania. Yo no sé Uruguay cómo se está parando ante eso, y me parece que estamos un poco durmiendo la siesta, porque se van a venir repercusiones importantísimas, con consecuencias tal vez positivas para el Uruguay, lamentablemente. ¿Positivas? Y bueno, nosotros somos productores de materias primas, de alimentos. Sí, sí. En fin. Por ese lado hay una ventaja, pero también hay inconvenientes. Hay inconvenientes por todos lados, incluso a nivel de Mercosur. Argentina tiene gas, Argentina puede producir fertilizantes. En fin, yo no sé si somos conscientes los uruguayos de lo que está sucediendo, y creo que también tiene que ver con la realidad que vivimos, muy metidos en las redes sociales, en los videos, que no sabemos si son ciertos o son mentiras, que nos hacen un poco como anestesiar del drama que está viviendo la humanidad allí en Ucrania. Quería plantearlo porque me preocupa. Está interesante la pregunta, pero supongo que cabe a su vez repreguntar. ¿Esta inquietud era válida para otras guerras anteriores? ¿La tenías con respecto a otras? Yo qué sé, la guerra en Siria, por mencionar un ejemplo. La guerra en Siria no, pero la guerra en Irak sí. O sea, claro. ¿Por qué será? No lo sé, pero sí, me preocupa más esta guerra. Agrego ese ingrediente para seguir escuchando. Ahora a Juan Pedro, a ver cómo te plantás frente a esa pregunta. No te estamos escuchando. Si abrieras el micrófono sería mucho mejor. Creo que como cualquier persona sensible que ve la situación de los refugiados y que ve cómo esto aparentemente, por las informaciones que circulan, no soy más que una persona medianamente informada, circulan, esto va para largo y esto va para ser una guerra de largo aliento en esa región de Europa, en la región del este de Europa, que repercute en la vida de civiles. Las guerras modernas son guerras contra civiles, no son guerras de aparatos militares. Entonces las infraestructuras y las condiciones de vida, y ahora viene el invierno, se fue el invierno, pero ahora el próximo invierno será sumamente duro, no solamente para quienes están en el conflicto, sino afectando incluso la economía europea. Creo que hay una cuestión sensible que a todos nos tiene que mover. ¿Cómo percibimos nosotros las guerras de acuerdo a nuestra cercanía? Influyen los medios de comunicación, no es lo mismo. Desgraciadamente no sentimos por cercanía de las masacres en Yemen, las masacres que se han dado en el resto del mundo, no sentimos lo que fue la masacre en Libia, no sentimos lo que son masacres en otras partes del mundo de la misma manera, y quizá es una parte de esa visión eurocentrista que tanto nos cabe a los uruguayos, ¿no? Pero uno no puede ver, al menos yo a mí no visualizo nada positivo en
mundo inmediato, no, al contrario, esa vuelta a que el ser humano no termina de aprender y que nuestro país está con una grave fragilidad, una gran fragilidad en cuanto a todo lo que sucede en el marco mundial, ¿no? Creo que quizás, si ustedes me permiten, como lección aprendida o lección a aprender, Uruguay debe seguir tratando de conectarse esencialmente con sus vecinos latinoamericanos, no puede romper sus vínculos con el vecindario, no puede establecer ir aislado, tiene que volver a retejer sus vínculos con el vecindario, tiene que volver a tener una visión cercana a países que quizás en algún momento soñamos que íbamos a poder trasplantarnos a una realidad diferente en Europa, en acuerdos comerciales transoceánicos que son de una fragilidad muy grande. Y bueno, uno no deja de ver con cierta preocupación sobre todo el rol de Rusia, que nunca termina de caer, en Rusia nunca terminó de caer el muro. Cayó el muro, se derrumbó el muro en los 90 y hoy lo construyó de nuevo, pero es un muro sumamente agrietado, y también de la misma manera que me preocupan las bombas sobre las ciudades ucranianas, creo que las condiciones de vida del pueblo ruso se van sensiblemente a ver afectados en este experimento militarista, de fuerte peso, porque también aquí hay un peso donde, perdón que vuelva sí, pero perdóname que te interrumpa, estoy para interrumpir hoy. Claro. No, porque lo que estás diciendo yo estoy muy disperso, perdóname. Lo que estás diciendo está interesante, Juan Pedro, pero la pregunta era cómo vivimos los uruguayos, cómo estamos viviendo los uruguayos. Y en particular, me apoyo en lo que señalaba Daniel. Él tiene la impresión de que no somos conscientes de todo lo grave que está ocurriendo allí y de las consecuencias a su vez de este enfrentamiento. Y es interesante lo que él dice, porque justamente hay otra gente que señala, pero esta guerra está teniendo una sobreexposición, hay con respecto a ella una sensibilidad de los medios de comunicación, etcétera, que otras guerras en el pasado no han tenido. Curiosamente, Daniel dice, sí, pero igual, capaz que nos estamos comiendo una parte de lo que está en juego. Por ahí creo que vas, ¿no? Sí, claramente. Yo creo que acá estamos viendo esto como si fuese una película de ciencia ficción. Ahí está. Bueno, Cecilia, ¿qué decís tú? Bueno, yo comparto con Daniel que creo que no estamos inmersos tanto en lo que está pasando. Comparto y además me siento de esa manera. Pero yo quería hacer un análisis que va desde el punto de vista de lo que me parece como visión local, ¿no? Por un lado está la catástrofe humanitaria que implica esta guerra, que claramente también el tema de los medios de comunicación y tampoco solamente los medios, no, porque hoy cualquier persona puede comunicar en el mundo a través de su celular y a través de la conectividad. Cómo nosotros podemos ver, como lo vimos, me acuerdo cuando la guerra de Kuwait y cuando las guerras del Medio Oriente, ¿no? Que uno miraba cómo se le lanzaba un misil, o sea, no es lo mismo hablar de una guerra donde no había medios de comunicación tan globalizados que una guerra hoy en día donde uno tiene la posibilidad de alguna manera de tener como una cercanía. Pero coincido en esta visión de que parece que lo estamos mirando por la tele, porque me da la sensación de que estamos entrando en una época donde parece que todo lo miramos por la tele, parece que todo pasa en una película de ciencia ficción. Y hablo de la guerra como hablo también de homicidios tremendos, como hablábamos el otro día. Me parece que estamos perdiendo mucha sensibilidad en ese sentido. Y lo que quería decir era que separaba, ¿no? Por un lado lo humanitario, que me parece tremendo, y que creo que estas consecuencias van a durar mucho, generaciones y generaciones en la gente que la vive en ese lugar, y también a todos los demás que lo observamos. Pero quiero centrarme en la parte también económica, porque creo que esta guerra está teniendo también muchísima difusión por la importancia económica que tiene y por los efectos que está causando. Está causando efectos inflacionarios prácticamente en todo el mundo que tiene vínculos comerciales, y al final del día somos un mundo globalizado, por lo tanto prácticamente todo el mundo tiene vínculos comerciales con Rusia, lo que tiene que ver sobre todo con el tema del petróleo. Es una guerra que está encareciendo costos en todo el mundo. Esto que decía recién Daniel de los fertilizantes es una realidad mundial, y ya de por sí los precios de los fertilizantes son caros.
Y de por sí, cuando llegan, por ejemplo, a nuestro país, son carísimos, porque nosotros somos un país que es totalmente importador de esas cosas y los precios son en dólares y caros, y ahora más caros aún. Ya veníamos con alza de precios en un montón de insumos que tienen que ver con la producción, con el tema de la pandemia, donde ya no era normal el tránsito de esos materiales, y más ahora. Por lo tanto, yo creo que los temas económicos no tenemos que perderlos de vista. Y sobre cómo lo miramos los uruguayos, bueno, ver si de alguna manera todas las guerras, o muchas de las guerras, por lo menos las guerras mundiales, a Uruguay le generaron algunas también situaciones de oportunidad, y creo que eso también es lo que tiene que estar viendo Uruguay, donde puede colocar sus productos. Pero yo no veo que pueda salir nada bueno, porque como tenemos productos y materias primas, dependemos de insumos que son importados, y esos insumos están carísimos. Por lo tanto, me parece que hay que mirar muchísimo lo económico, porque creo que va a ser esto largo y con una afectación importante en nuestra economía local. Martín, ¿tú qué contestás? ¿Cómo Sí. estamos viviendo los uruguayos esta guerra? Yo creo que partiendo de esa pregunta y un poco del puntapié que tiraba Daniel, creo que hay como dos preguntas que se derivan. Una, cómo se está parando el Estado uruguayo, cómo se está monitoreando, etcétera. Y la otra es cómo lo estamos viviendo como ciudadanos y ciudadanas, que somos parte de la discusión pública, que consumimos medios de comunicación, que estamos en lugares de debate. Yo creo que claramente nosotros tenemos una naturalización del horror, que hay que pensar. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, no es algo original, pero y a mí me parece que entonces estamos acostumbrados a que nos muestren cosas y uno mira dos noticias sobre la guerra en Ucrania, después una noticia frívola, y parece como que es todo medio, ¿no? Tal vez sea una manera de vivir en un mundo en donde los horrores ahora nos llegan instantáneamente por redes, por videos, por los medios de comunicación tradicionales, por los otros. Capaz que es una manera de decir, bueno, para no volverme loco o sentir que estoy viviendo en el peor de las pesadillas, anulo una parte y entonces así sigo viviendo, pero creo que ahí hay una naturalización del horror. Creo que hay otra cosa vinculada, y es, en algún momento naturalizamos la paradoja de que la guerra se fundamenta para conseguir paz. O sea, que a mí siempre me pareció un viaje, una cosa increíble que se diga, por ejemplo, que las misiones de paz sean de Fuerzas Armadas de países. O sea, ahí hay una contradicción hasta en las palabras que se usan, que a mí me parece que hay que poner sobre la mesa. La pregunta que hace Emiliano también me parece fundamental. Yo creo que nosotros tenemos mucho más atención sobre esta guerra que sobre otras guerras, y no digo que sea la suficiente, no digo que estemos horrorizados lo suficiente. Sí, lo que estoy diciendo es que tenemos que encontrar la explicación de cómo hay otras guerras que pasan prácticamente desapercibidas. Yo creo que hay ahí una construcción, en este caso, que es, por ejemplo, las guerras que exporta Estados Unidos o que genera Estados Unidos, y en general, si uno hiciera un promedio, nos horrorizan mucho menos, nos llegan mucho menos, o se relativizan, y entonces aparece esto que es, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania es inaceptable y hay un pueblo agredido. En otros casos, creo que en la discusión pública empiezan a haber otras cosas para encontrar. Y a mí me parece que, en definitiva, tal vez estamos sedados con respecto a la guerra de Ucrania y no estamos siendo conscientes del nivel de la masacre, y me parece que eso pasa en mucho mayor medida en otras situaciones. Y por último, digo, a mí, por ejemplo, la cuestión de los fertilizantes, los temas económicos, me parecen muy importantes. Pero también me pregunto, y ahí me incluyo, porque yo enseguida me colgaría con esa discusión, ¿cómo pasa ese tránsito entre hablar del horror y la masacre y terminamos hablando del precio de los fertilizantes, que es algo importante, que es algo que nos incide, pero que también nos aleja un poco de la conciencia sobre el horror? Bueno, es la consecuencia, ¿no? Claro. Del horror. La consecuencia del horror es que se traspapela todas las relaciones económicas en varios países. Y yo también lo que planteaba, y lo que vos decías al principio, Martín, que está haciendo el Estado uruguayo, el gobierno, la Cancillería, no sé. Y ahí es una buena pregunta, Emiliano, me parece que estaría bueno plantearse. Por ejemplo, Uruguay es un país vacío, ¿no? Uruguay es un país vacío totalmente, que se hizo mayoritariamente por gente que bajó de los barcos, ¿no? No es un momento de agilitar nuestro Estado y nuestras relaciones con Ucrania para traer ucranianos a que puedan asentarse, como trajimos a los sirios, y yo apoyé desde el primer momento. No es un momento donde Uruguay, patria de brazos abiertos, debería tener una política activa de recibir, por ejemplo, yo qué sé, 100 familias de ucranianos, ya sea que se instalen en el campo, o ingenieros, o que vayan a trabajar a las zonas francas, o cualquier cosa, o simplemente refugiados para ayudarlos a salir de este momento. Y creo que Uruguay se beneficiaría mucho y tendría un lugar
en lo que es esta discusión mundial que está dando vuelta a todos los gobiernos y todas las relaciones internacionales. Me parece que deberíamos tener el tema de Ucrania más arriba de la mesa, incluso, ¿por qué no ver si hacer fertilizantes? Digo, estudiando para este tema o hablando en Estados Unidos, ¿saben quién se beneficia con esto? Trinidad y Tobago. Yo pregunté, ¿qué? Parece que Trinidad y Tobago tiene una industria farmacéutica o química, no sé qué nombres son los que hacen fertilizantes, muy potente, que bueno, que le está yendo muy bien precisamente porque Argentina podría beneficiarse con esto. Me decían que Argentina tiene el gas natural para proveer a Europa de todo este gas natural que hoy están tratando de cortarle a Rusia por el tema de los embargos. Entonces Argentina en ese sentido tendría un ingreso extra si se aceitan los mecanismos de transporte para llegar a Europa con el gas natural de Vaca Muerta. Entonces, quiero decir, creo que van a pasar cosas y que Uruguay tiene que estar en el primero de la línea para tratar de ayudar o de beneficiarse en lo que le corresponde para eventualmente poder ayudar a la población uruguaya en un momento de tanta confusión. No sé, por ese lado lo quería tirar el tema. Juan Pedro. Yo creo que hay dos ministerios. Cecilia antes, a ver. Sí, no, yo quería agregar a lo que decía Daniel. Me parece que hay dos ministerios que deberíamos ver si realmente están teniendo el ojo puesto en políticas de Estado en el sentido de lo que modifica esta guerra. Uno es el de es la Cancillería, Relaciones Exteriores, por supuesto, y el otro es el Ministerio de Economía, porque el horror humanitario nosotros no lo vamos a poder evitar, bueno, escapa a lo nuestro, pero sí lo que podemos evitar es el problema económico que va a tener nuestro país, además del que ya tiene, si esto continúa. Entonces, los precios van a seguir subiendo a nivel internacional. No sé si ustedes escucharon, pero hubieron declaraciones del Kremlin que fueron muy claras y que dijeron: a nosotros esta guerra nos va a costar, pero a ustedes les va a costar mucho más, porque somos productores de materia prima y de petróleo. O sea, los precios van a seguir subiendo y creo que el tema económico pasa a ser muy importante, y por eso me parece que todo lo que se pueda valorar en la macroeconomía solamente de Uruguay es poco si no se tiene en cuenta el concierto internacional. Por eso yo creo que hay dos ministerios que en este momento realmente no quisiera estar en sus zapatos, porque me parece que pueden tener que redefinir líneas económicas en base a lo que va a seguir pasando con esta guerra que aparentemente no está cerca de terminar. ¿Qué pasó? ¿Daniel? No, y Ministerio del Interior para facilitar los trámites de vivir en Uruguay también, y por qué no. No, pero yo no estoy, mirá que yo no sé ni si estoy de acuerdo con eso que tú decís de traer ucranianos, porque me parece que generaría otros problemas internacionales. Yo lo que estoy hablando es como uruguayo. ¿Generaría otros problemas internacionales, decís? Puede generar, yo qué sé, no sé, por eso te digo, hay que evaluarlo, son discusiones muy difíciles, puede generar otros problemas que no sé, la verdad que no sé. Pero no estoy diciendo, me parece que es una oportunidad. Lo que digo es que me parece que hay que estudiarlo, que sí, coincido con eso. Coincido. El antecedente, Juan Pedro, faltaba. El antecedente de haber participado con la tragedia de Siria y las familias sirias, me parece que es como, creo que ese tipo de inmigración en este contexto, yo no lo visualizo para el desarrollo, para que Uruguay tenga una política inmigratoria específica hacia determinadas áreas. Yo lo haría, sí. Con optimizar, por ejemplo, la inmigración que hoy tenemos de pobladores de otros países que se encuentran, hoy por hoy llegan a Uruguay y se encuentran en situaciones de pobreza y de dificultades de inserción muy duras, creo que sería un camino intermedio. Sí, yo creo que un camino al que habría que desarrollar. Está bueno plantearlo, ¿no? Decirle, bueno, ¿no sería una oportunidad? Yo lo que creo es que yo no lo miraría como una oportunidad. O sea, yo creo que Uruguay, y que incluso ahí te podrías, digamos, cubrirte de los problemas que planteaba Cecilia que pudieran existir, digamos, que pareciera que uno se mete como en la discusión o en el conflicto de la guerra. Es decir, Uruguay, aunque no sea una oportunidad, aunque no sea conveniente, tiene que tener la política, y cada vez más, de ser un lugar de refugio. Totalmente de acuerdo. Una oportunidad de ser un lugar de brazos abiertos. Pero digo, aunque después vos digas, che, esto como no es conveniente, me acuerdo en alguna discusión de la tertulia hace muchos años ya, que alguien decía, en aquel momento de la oposición, decía, ¿por qué nos compramos este problema? Y mi punto es, de vuelta, estos problemas humanitarios hay que comprárselos siempre, por una cuestión de principios, por una cuestión de concepción de las sociedades, del Estado, de la humanidad, de los derechos humanos. ¿Hay que comprarlos? Sí, yo no sé si siempre. Hay que planificar un proceso de desarrollo. Me parece que forma parte de un proceso. No sé si siempre hay que comprar
hay que elegir las batallas, me parece. No sé si en este momento esta es una, perdón la metáfora de batalla, esta es una. El problema es indudablemente que este contexto de suba de materias primas, de suma de precios internacionales, de estancamiento económico, está golpeando, y de qué manera Uruguay se prepara para sostener políticas de Estado que puedan optimizar recursos o posibilidades económicas, pero aparte una voz independiente que es muy poco escuchada, y que claro, somos un país absolutamente pequeño en el concierto internacional, que creo que es poco lo que podemos hacer. Sin embargo, me parece que hacia adentro, hacia nuestras familias, en este espacios como este, donde poder sensibilizar el tema de la guerra y los miles de desplazados, y sobre todo reivindicar y condenar las agresiones de naciones poderosas sobre naciones más pequeñas, que ese es un punto político que no es nada menor para un país pequeño como el nuestro, que donde la justicia de las relaciones internacionales hace a su vida fundamental el tema de seguir repudiando la agresión violenta, expansionista del gobierno ruso. Me parece que es un punto que no puede quedar. Es un juego político que nosotros también como país hay un punto que tenemos que señalar. Mientras los oyentes se quedan pensando en estas preguntas y respondiendo con sus propias visiones, con sus propias sensibilidades en torno al asunto, después de esta pausa nosotros vamos a incorporar algunos temas más para cerrar la tertulia.